la agrupación Sargento Fabra y la Juventud Comunista del País Valencià, UJC, en el acto que tenemos denominado Otro Ejército es Posible. Contamos aquí con la presencia en la mesa de Lluís García, secretario general de la Juventud Comunista, Teniente Segura, y Javier Parra, secretario general del Partido Comunista. Intervendrán en el orden de intervención, contará por parte, en primer lugar, de Lluís, después hablará Javi y concluirá el acto en base central el Teniente Segura. Y sin más, yo no quiero enrollarme mucho más porque considero que ellos son los que realmente van a generar el debate y es lo más interesante, por tanto, les doy la palabra directamente a ellos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer, ¿no?, que se nos haya invitado a participar en este acto. Creo que es un acto muy importante por el tema que trata. Antes lo estábamos hablando, es un tema muy comprometido, ¿no?, muy peliagudo. Muchas veces este tipo de debates, la gente huye, ¿no?, de debatir estas cuestiones, porque debatir sobre el ejército es debatir sobre todo el entramado político, institucional, económico que existe en este país desde hace 30 años, ¿no? Y además el tema del ejército particularmente es muy delicado, ¿no? También quería decir en primer lugar que es un honor contar aquí con la presencia de Lluís, ¿no?, del Teniente Segura, porque creemos que lo que él ha hecho en estos últimos años tiene una gran importancia, ¿no? Es uno de los pocos militares que ha tenido el coraje de denunciar desde dentro de las Fuerzas Armadas la situación que se vive, y eso significa que ha tenido también el coraje de asumir las consecuencias que se derivan desgraciadamente de ello, ¿no? Eso le ha costado su puesto de trabajo y su carrera. Pero bueno, yo voy a ser breve porque creo que lo importante es que él nos explique y que gran parte de nosotros hemos venido para aprender de lo que él nos pueda contar esta tarde, pero sí que quisiera comentar unas cuantas cosas por encima, ¿no?, a grandes rasgos, dejar unas cuantas cosas claras. En primer lugar, yo creo que algunos de los presentes, ¿no?, si no gente en general, puede pensar que nosotros los comunistas pues defendemos una política de que las Fuerzas Armadas son malas de por sí, de que no necesitamos Fuerzas Armadas, y están muy equivocados, ¿no? Nosotros evidentemente consideramos que es necesario que existan las fuerzas Armadas. No somos un partido pacifista, evidentemente defendemos la paz, ¿no?, y queremos construir un mundo en el que la paz impere y en el que no sean necesarias las Fuerzas Armadas, pero por desgracia ese mundo no es en el que vivimos, y yo creo que cualquiera que lea la prensa día a día verá claro que es necesario que existan las Fuerzas Armadas, porque al final la soberanía de los pueblos y de los países depende en gran medida de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenemos un mundo totalmente militarizado, un mundo en manos de ciertas potencias militares que emplean su poderío militar para imponer su voluntad al resto de pueblos del planeta, y por lo tanto es objetivo que todos los países democráticos, y cuanto más democráticos sean, más van a necesitar unas Fuerzas Armadas, ¿no? La cuestión es que el modelo de Fuerzas Armadas que existe en este país está en las antípodas del modelo que nosotros defenderíamos, ¿no? Yo creo que España tiene un problema muy serio con el ejército, con las Fuerzas Armadas en general. Afortunadamente esta tarde vamos a poder debatir sobre toda esta cuestión, y yo creo que el problema nace donde nacen la mayor parte de problemas estructurales que vive nuestro país, ¿no?, que es en la transición, en aquella maniobra política, ¿no?, en aquella reforma política del franquismo que supuso un gran cambio, pero que en el fondo mantuvo en el poder a esos sectores sociales que derribaron al gobierno democrático de la Segunda República y que mantuvieron a este país bajo una dictadura durante 40 años. En la transición, como todos sabemos, el ejército era un actor de gran importancia política, y el balance final de la transición es que al ejército se le contentó, al mando del ejército, ¿no?, a ese mando que había hecho la guerra civil y que había impuesto una dictadura en este país, se le contentó a todos los niveles. En primer lugar, con el tema de la jefatura del Estado. La jefatura del Estado no se elige de manera democrática, y además siempre está
en manos de las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto que el ejército en la nueva etapa iba a tener que ceder en ciertas cuestiones, no iban a haber ministros de uniforme ni diputados de uniforme en el Congreso de los Diputados, sí que se llegó a un acuerdo muy claro, ¿no? El ejército no iba a entrometerse en las cuestiones políticas a nivel formal, pero la sociedad tampoco se iba a entrometer en los asuntos militares, ¿no? Entonces se produce una escisión total entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. No sale información de las Fuerzas Armadas, no se debate públicamente de cuestiones que tengan que ver con las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas en su conjunto son una institución totalmente opaca, ¿no? para el resto de la sociedad. Al final nos encontramos con que después de la transición el ejército español quedó constituido como lo que ya era, ¿no? Una institución en la cual no existe ningún tipo de democracia, en la cual sus integrantes no gozan de los derechos y libertades que gozamos el resto de ciudadanos, y que además es una estructura totalmente feudal, digna del antiguo régimen, ¿no? Donde hay un sistema de castas, donde hay unas castas que son privilegiadas y otras que no lo son. Los privilegiados tienen todo el poder, sus deseos son órdenes, y los no privilegiados tienen la única misión de obedecer. Creo que en el último libro que has escrito empiezas con una frase que dijo Kissinger, ¿no? Que, bueno, no me la sé de memoria, pero venía a decir que los soldados eran inútiles y tontos, que tenían que ser utilizados como peones en la política exterior, ¿no? Y en ese tipo de ejército es el que existe hoy en día en España y en el resto de países de nuestro alrededor. Un ejército muy poco democrático, en el cual la crítica es considerada casi traición, ¿no? Y ya vemos cómo se reacciona desde la estructura militar ante cualquier síntoma de crítica, con la persecución y con la represión. Un ejército que tiene su propia justicia, ¿no? Y como supongo que ahora hablaremos, cuando un soldado tiene que denunciar el abuso de poder de un superior, tiene que efectuar la denuncia a ese mismo superior, ¿no? Tampoco hace falta decir mucho más porque ahí queda todo claro. Y además nos encontramos con unas Fuerzas Armadas que, al ser tan opacas, son muy problemáticas también, ¿no? Porque como ya han habido varias denuncias dentro de las Fuerzas Armadas, hay grandes corruptelas, hay grandes corrupciones, hay incluso temas muy sucios como pueden ser el tráfico de drogas, la malversación de dinero público y demás, ¿no? Entonces, al final, como conclusión es eso, ¿no? Las Fuerzas Armadas españolas en la actualidad son unas Fuerzas Armadas no democráticas, que escapan del control democrático y del control público de la ciudadanía en general, y son unas Fuerzas Armadas que no han evolucionado, ¿no? Es un ejército digno del siglo XIX, de principios del siglo XX, y que realmente todo eso junto da lugar a que mucha gente, ¿no? Que puede ser gente que pertenezca a nuestros círculos sociales, ¿no? Pues gente de izquierda, sensible con ciertas causas y demás, tenga a las Fuerzas Armadas como algo muy representativo de la España cañí, ¿no? De lo peor de España. Pues eso, ¿no? El típico patrioterismo barato de bar, ¿no? La añoranza del imperio, etcétera, etcétera. Y este tipo de cuestiones, y eso es una lástima, ¿no? Porque hay otros países donde las Fuerzas Armadas son un símbolo democrático fundamental, ¿no? Entonces yo quería acabar un poco hablando, que después supongo que en el debate también lo podremos hablar, un poco del modelo de Fuerzas Armadas que nosotros defendemos. Al final lo que defendemos son unas Fuerzas Armadas que formen parte de la sociedad, que se rompa esa escisión total entre la sociedad civil y los militares, un ejército donde todos sus miembros gocen de plenas libertades y derechos democráticos, como el resto de la ciudadanía. Hay otros países muy cercanos, como puede ser Portugal, que los militares tienen capacidad de organizarse, ¿no? Yo cuando estuve allí de Erasmus, había muchas movilizaciones contra la austeridad, y en una ocasión una de esas movilizaciones estaba convocada por militares, ¿no? Y los militares leyeron allí un manifiesto en contra de la austeridad, avisando de que las medidas de austeridad que iba a aplicar el gobierno iban a crear un colapso social en Portugal, y avisaban de que el ejército y las Fuerzas Armadas portuguesas nunca
iban a participar en la represión o en el acallamiento de las críticas que esas políticas iban a provocar. Evidentemente, en un país como Portugal, cualquier persona que se considere demócrata puede sentirse orgullosa de sus fuerzas armadas, cosa que, por desgracia, no podemos decir en nuestro país, ¿no? Por supuesto, un ejército educado en los valores democráticos y que los defienda. Deberíamos vaciar un poco los cuarteles de crucifijos, de santones y de este tipo de cuestiones y meter más contenidos pues democráticos, ¿no? Como pueda ser en cualquier otro ámbito de la sociedad. Después, un ejército transparente, ¿no? Un ejército del cual se pueda debatir, del cual llegue información, el cual también se nutra de las cuestiones que pasen fuera de los cuarteles y de los debates que haya a nivel social, fuera de los cuarteles. Y cuando digo transparente, también digo saber en qué se gasta el dinero del ejército, que a día de hoy eso no lo sabemos, ¿no? Y es algo muy, muy básico también. Y después, un ejército que sea mucho más útil de lo que son las Fuerzas Armadas actualmente para la sociedad. Quiero decir, las Fuerzas Armadas, hay ciertos países del mundo donde no solo se dedican a la defensa nacional. Hay países donde el ejército arregla escuelas, arregla hospitales, ayuda a la sociedad a organizarse para adecuar cualquier tipo de infraestructura y demás. Y al final yo creo que eso también sería necesario, ¿no? Que el ejército fuera útil para el resto de la sociedad y fuera un agente activo en los temas sociales. Y por supuesto un ejército que defienda realmente nuestro país, ¿no? Y al final defender la soberanía nacional, defender los intereses nacionales no es ir a bombardear a 10.000 kilómetros de aquí a otros pueblos, ¿no? Sino defender los intereses de la mayoría de la sociedad, defender la voluntad popular y los intereses populares. Y por último ya, para acabar, una idea. Al final yo creo que los cambios que requieren las Fuerzas Armadas no se van a poder dar de manera independiente al resto de cuestiones, ¿no? Y que bueno, nosotros ya llevamos muchos años defendiendo la necesidad de un proceso constituyente, de construir entre todos un nuevo país más democrático y mucho más digno, y que el debate de las Fuerzas Armadas, en esos debates que van a venir y que ojalá se puedan tener a gran escala, va a tener que ser un tema muy serio y prioritario en el cual nosotros tengamos muchas cosas que decir, ¿no? Porque la sociedad reclama que ese melón también se abra. Y ya está. Ahora, Javi.